De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Eso te pedimos y mucho más, que seamos que ya viene por esta tu palabra en este día tuyo de Santa Cena, Rey, en el cual queremos celebrarte a ti, Rey, lo que hiciste por nosotros, no olvidando jamás lo de Isaías 53, mencionado y recordado y nunca olvidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué les parece si estamos de pie y leemos un pasaje ya mencionado en Jeremías, entonces, capítulo 15 y versículo 15? Y el profeta rimaba y decía así ante Dios, expresaba su queja, diríamos, y le decía: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué? Fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gracias, amado, por esta palabra. Colmado estás y tennos en tu mano, desbordados de tu ministración hasta el límite mismo con el quebranto, haciendo, Rey, patente en nosotros, escrita en nosotros, en la tabla de nuestro corazón, esta tu palabra, esta tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Hermanos, tomen asiento. Yo no sé cuánto cuarto adentro te lleva esto en Dios, pero a mí por lo menos es lo que Dios requiere, ¿no? Y requirió de mí, aún en el momento previo de preparar esta palabra, en el sentido de que qué profunda es esta palabra y qué en profundidad nos necesita esta palabra, porque justamente profundamente Dios quiere trabajar en nosotros. Nosotros que por ahí vamos en lo llano, vamos en lo cómodo. Hablaba Dios en estos días justamente la contraposición del ejemplo del rey Asa, se lo mencioné en la coordinación, de cómo él se incomodó, diríamos así, para ir y hacer la voluntad de Dios, lo cual implicaba él levantarse a reinar. En definitiva, tenemos que dejar que se levante en nosotros y reine en nosotros la gloriosa, no cruel, la maravillosa voluntad de Dios.
Porque a veces parece que es en demasía lo que Dios pide, ¿no? Y ahí se deja como en un letargo, se deja como en una demora, como un aplazamiento, para un después. Pero el caso urge. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Hay urgencia en esto. Nosotros no tenemos que perder de tiempo, que la pandemia no es otra cosa que anunciación de la segunda inminente venida de Jesucristo. Porque estas señales son las que habrían de venir, más allá de todo este exagerado, diríamos, encuadro de cosas que a muchos ha puesto al margen de las cosas de Dios, como es el congregarse. Ay de mí si eso volviera a suceder, hermano. Como iglesia y como pastor me propongo que nunca más, Pero de verdad que tenemos que entrar muy adentro en la voluntad de Dios, porque el tiempo apremia, y por ahí talla nuestra humanidad tal cual no debería. Somos tan humanos como lo somos, ¿no? Y yo me tomo mucho el ejemplo de Jesús, que decía de sí mismo 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué te digo eso? Que él decía eso. Bueno, porque él decía y hablaba de sí como el Hijo del Hombre. Pero también cuando se le denominaba y se le reconocía como el Hijo de Dios, dice, sí, yo mismo soy el que hablo contigo. 100%. Somos lo que somos. Pero de alguna manera ese nuestro 100% tiene que quedar abarcado por el 100%, no el terrenal, no el invasivo de este mundo, sino el celestial que está ahí tan a la mano, ¿no? Como a veces lo hemos perdido de vista porque este mundo ha nublado nuestra vista. Y por ahí nosotros nos increpamos situaciones y terminamos tan irreverentemente también increpándole a Dios. Jeremías, ¿qué estás haciendo? Es como lo que yo acabo por lo menos de notar, y creo que vos lo habrás notificado también, de la manera quizás suave, un poco aleatoria de ir, de venir, de entrar, de salir, pero de repente metiéndose muy duro y gravemente contra el hacedor de maravillas en la vida de él mismo, de Jeremías. Claro, pasa que Jeremías venía de larga data, venía de una larga historia y claro, magullado por muchas cosas y por muchas personas, estaba algo cansado también. Y el tiempo es lo peor para lidiar. Realmente lidiar con el tiempo es el peor enemigo a vencer, ¿no? Yo creo que lo más difícil para nosotros, para vos y para mi iglesia, es el esperar, ¿no? Y por ahí hastiados nos podemos llegar a colocar sobre la sombra de los pies de las pisadas de Jeremías cuando este profeta se mostró como no tendría que haberse mostrado ante Dios. Que Dios nos libre. Porque se adjudicó una cantidad de cosas que no eran mentiras, no eran reprochables, eran cosas buenas. Pero esas cosas buenas que él estaba anotando y anotándose ante Dios, no lo dejaba ver en el propio nublado de él, las cosas que él tenía en deuda todavía con Dios, que esa deuda con Dios es la que lentece muchas veces el caminar de muchos. Porque Dios tenía muchísimos planes y hermosos planes con Jeremías, pero parece que en esta instancia Jeremías se la creía de sí mismo lo que en verdad no era. Y empezaba a hablar de sí con creces, ¿no? Y empezaba a hablar, sí, un poco en tonos de reclamo, ¿no? Diciéndole, versículo 15, tú lo sabes, Jehová, vos sabés por lo que estoy pasando, ¿no? Vos sabés quién soy yo, vos sabés cuál es la situación, lo prolongada de esta pandemia, lo prolongado de mi situación familiar, de sanidad, de lo que fuera. Tú lo sabes. Y como tratando a Dios de un desmemoriado, le dice, acuérdate de mí. Yo creo que Dios empezaba, ¿no?, a mirar así como extrañado para el piso, ¿no?, para el suelo de este mundo, donde creo que a esa altura y nada más que eso estaba en esta instancia Jeremías, aunque Jeremías se autodenominaba quizás muy engreídamente un alto, un grande, claro, porque se estaba comparando con quien no habría que compararse. Primero, compararse consigo mismo no es juicioso. Compararnos con la línea por debajo de nosotros mismos, que es el resto del mundo, bajo juicios de Dios a punto de caer de los mismos cielos, tampoco es juicioso. Pero él tiene que, y nosotros tenemos que compararnos con quien tenemos que compararnos, y ahí sí es juicioso. Y él estaba engreído y decía atrevidamente, ¿no?, se colocaba y se posicionaba ante Dios diciéndole a un Dios aparentemente para él desmemoriado, acuérdate de mí. Y siguiendo con sus propios apuntes, versículo 15 al final, sabes que por amor de ti sufro, Y creo que eso era verdad, que no era mentira. Y creo que eso es parte de él. Claro que eso pesa y vaya que va en el
el apunte y somos apuntadores nosotros, para muchas veces entonces cualificarnos de la medida, y la medida como de repente en esa talla empieza a notarse Jeremías mismo, a sí mismo, no como acreditándose, como presionándole, como doblándole el brazo ya a esta altura a Dios, ¿no? Porque algo venía, algo se traía a Jeremías. En el reclamo, había reclamo justamente, había petición, había, demoras, parece, en el dador, y entonces parece que le estaba poniendo un poco a punto, ¿no? Jeremías a su Dios. Una situación cambiada, ¿no? Una avenida que no es de doble mano, porque la vertical es desde arriba para abajo. ¿Cuánto dicen, Señor? Hacé conmigo como quieras. Pero a veces increpamos, ¿no? Y levantamos nuestros ojos, levantamos nuestro rostro duro, y así estaba un poco, ¿por qué no?, enfermo de esta enfermedad Jeremías, y reconociendo, como te decía, cosas buenas. Claro que lo bueno no hay que quitarlo en esta medida de juicio que Dios nos quiere llevar, que es un juicio debido y equilibrado. Y él estaba reconociendo cosas buenas, como, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras, es algo de terceros, parece, y luego le fueron dadas a él, y él dice, yo me las comí. Y yo le doy gracias a Dios, ¿no?, de que Dios es un Dios que nos permite a nosotros hallar palabras. Y qué bueno que de ese lado vos y yo las comamos también, ¿no? Y eso es lo que un poco hacía Jeremías. Para Jeremías fueron halladas palabras. ¿No viste en la boca de nuestra hermana ahora cómo fueron halladas palabras de Dios? ¿Y cuántos las comieron, no? Es hermoso, ¿no?, cuando Dios nos habla, y cuando nosotros los predicadores nos levantamos tempranamente, madrugamos en las cosas espirituales para buscar aquello que es de parte de Dios, y a veces viene de una manera tan singular y tan diferente una a la otra, porque uno realmente se sorprende las maneras y los mecanismos de Dios para señalarnos la palabra encontrada para la gente comilona como vos y yo. ¿Cómo te dice, Señor, quiero seguir comiendo palabra de Dios? Y eso es lo que estaba bueno en él, lo que no tenemos que perder nosotros y tenemos que valorarlo. Y saber que Dios haya para nosotros palabras. También entre todo este compendio, de repente Dios haya justo la palabra que para mí era necesaria, imprescindible. Y fueron halladas esas palabras, y cuando fueron halladas, versículo 16, él dice, yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Qué lindo, qué importante es tener tiempo con la palabra de Dios, ¿no? Por más que te aprieten los horarios, el cansancio, el agotamiento, la nocturnidad ya quizás de la altura del día ya corrido y ya terminado y aplazado en horarios, y vos decís, pero no leí todavía, así que voy a leer igual. Y tu humanidad te dice, no, déjalo para mañana. Pero te estás privando de algo tan maravilloso como que es gozo y alegría para tu corazón. ¿Cuántas veces has estado sobre las rodillas y has encontrado la palabra de Dios que fue hallada para ti y por el Espíritu Santo te fue dada? Alguien venía conmigo ahora contándome tremendos tratos de Dios que tuvo Dios con él, para gozo, para alegría, después de un momento de sazón, un momento bastante arduo, bastante difícil, pero cuánto gozo y cuánta alegría, cuánta recuperación, cuánta restauración, cuántas cosas lindas hay en la palabra de Dios. Y claro, se está hablando de Jeremías. Jeremías era un portador de la palabra, era un profeta, era un ministro de la palabra, y y así somos nosotros también, para alegría y para gozo de nuestro corazón. Y sigue entrándose, ¿no?, en ese posicionamiento y queriendo sacar la mejor nota, pero mencionándose él a sí mismo, y ya dijimos, esto no es juicioso, juzgarse a sí mismo, y él dice, mirá, Señor, versículo 17, que no me senté en malas compañías, como que seleccioné con quién comparto y con quién no. Eso es algo que vos y yo también tenemos que hacer. Él sabía que si en sus días habían, en aquellos días burladores, en estos tiempos, vaya que hay gente que se burla de las cosas de Dios, ¿no? Y esos son de los cuales tenemos que alejarnos, de los irreverentes, de las personas que no son temerosas de Dios, porque ¿qué nos van a añadir? Sino justamente nos van a sacar en verdad lo bueno, porque nos van a contaminar con lo malo. Tenemos que arrimarnos a gente que nos pueda aportar lo bueno de Dios. Tenés que buscar el más alto que vos, el más ungido, el más sabio, el más experiente, el más anciano en las cosas de Dios. Como decíamos en estos días, veíamos a Lot, Génesis 19, otra prédica de entre semana. Estaba sentado a la puerta como se sentaban
los líderes, los ancianos, los consejeros, los sabios de aquel tiempo. Y bueno, Dios viene a buscar gente que alcanza sabiduría y se evita las contaminaciones. Yo no te digo que te salgas del mundo, pero si vas a estar en el mundo es para hacer luz y sal. Como alguien también me decía, no sabes, pastor, las cosas que Dios está haciendo en mi ámbito laboral, cómo Dios está levantando misioneros en la Patagonia, qué sé yo, cosas hermosísimas. En esos ámbitos, sí, debemos y podemos estar. En esos ámbitos los podemos crear y fabricar nosotros mismos, en nuestros ámbitos profesionales y laborales. Pero de las malas compañías, sí, como de las malas conversaciones, se corrompen, dice la Biblia, las buenas costumbres. Pero se puso a salvo de esto y no era mentira. Él no se había sentado en compañía de los burladores, ni se había envalentonado, ni engreído, dice, por causa de la profecía, que Dios nos mantenga siempre en humildad, ¿sí? Y dice que era una persona, y se reconoce a una persona que se había llenado también de indignación. ¿Viste cuando el corazón ya está enojado y ya se refleja en el rostro? Y entró una indignación que bueno, hay indignación de parte de Dios, ¿no? Este profeta estaba muy incómodo con la situación de desgano, de descuido de una nación entera como Israel, que le dio las espaldas a su Dios. Una nación que los padres de esta generación, escuchá bien, por lo cual venían los juicios, se habían vuelto a los dioses de la idolatría, que no son nada. Pero cuando los contemporáneos de Jeremías le preguntan al profeta, ¿pero por qué nos anuncia Dios estas palabras tan difíciles, tan dolorosas, de estos terribles juicios que nos estás hablando? Porque, y le dice, ¿no? Porque vuestros padres, sí, me dejaron a mí, se volvieron a sus dioses, pero ustedes, esta generación, andan, les dijo, vagando en vuestros pensamientos. Como que no es un buen conductor nuestra mente, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que le estaba pasando a Jeremías, tomando por todo esto distancia con Dios y causándole a Dios algunas ya molestias, al punto ya con más tonalidad. En este sentido, el versículo 18 tiene la hostilidad para con Dios, Jeremías, decirle, mirá, le dijo, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Casi un insulto, ¿no? Una afrenta contra Dios. Que Dios nos cuide de ser solo instrumentos de honra y de gloria para el Rey. Que Dios nos guarde de la ofuscación. Como decíamos, estaba indignado, pero su enojo estaba mal dirigido. Porque si con alguien nos vamos a enojar, es con el diablo. Es contra quien estamos peleando. Una batalla que ya fue ganada, una guerra que ya fue ganada. Estamos entrando, y escuchaste, ¿no? Lo anunciamos, en una semana de ayuno congregacional. ¿Y qué la vigilia? ¿Para cuándo la vigilia? Bueno, mientras tengamos límites de aforo, no podemos, por lo menos no con todo. Pero bueno, para que veas lo bueno que es crecer y establecerse en los límites más altos de Dios, lo más seguro que sí hagamos una vigilia, pero bueno, ya que no podemos hacer con todos, ya le anuncio a los líderes, a los diáconos, que tendremos una vigilia con ustedes. Y si se pone un poquito celoso, hermanos, bueno, aguantá un poquito esos celos hasta que venga el lugar grande y ancho, y bueno, y siempre nos quede espacio para que siga viniendo más gente a las vigilias. Pero lo cierto es que la indignación de Jeremías estaba mal dirigida, había una ofuscación, una incomodidad que incomodaba a Dios, al punto que, bueno, yo no sé si estaba en medio del chorro de todas estas cosas que tenía Jeremías para desplazárselas delante de su Dios, y de repente la interrupción, o bueno, ya Dios diciendo, no quiero escuchar más esto, y le trae justicia con la verdad, le hace saber la verdad que Jeremías mismo no sabía de sí mismo, y le da el conocimiento que Jeremías ignoraba, y que en definitiva Jeremías pudiese alcanzar todo eso que él reprochamente le estaba reclamando a Dios. Pero no era de esa manera, no era ese el mecanismo, sino que era y sería y es para nosotros también este otro mecanismo, el mecanismo de Dios, donde Dios le da respuesta como diciendo, ves, por estas cosas es que no te está yendo bien.
no es porque yo no soy aguas estables, Jeremías. No es porque yo me olvido y no sé todo lo que está sufriendo, claro que no. Sino que es porque así dijo Jehová, le dijo a Jeremías, qué bofetada, ¿no? Y le dijo, si te convirtieres, entonces ¿qué? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en esos a ti y tú no te conviertas a esos. Un reclamo de conversión. ¿Dónde andaba Jeremías? ¿Para dónde estaba mirando tu corazón? ¿Qué estabas haciendo? Quizás con figura y apariencia religiosa, ¿no? Porque todo esto él lo llevaba y a los demás quizás le aparentaba esto mismo, que él mismo era todo esto grato y bueno. Sin embargo, a Dios, que no lo podemos engañar, Dios le dice, Jeremías, te falta conversión. Convertirse es doblarse, volverse, hacer el esfuerzo de dejar aquello, esto, y me vuelvo y me direcciono. Sí, contra viento, contra marea, contra mi humana naturaleza, contra la opinión de los demás, me vuelvo a Dios. Me convierto, hago una conversión. Y si nos convirtiéramos, y le dice a él, si te convirtieras, porque esto es personal, le dice, yo te restauraré. Todo eso que él estaba en verdad suspirando, deseando y reclamando más. Y ofuscado y enojado, incómodo y haciendo a Dios sentirse incómodo, ¿no? Y perdiendo el tiempo. Posicionándose, pensando, sintiendo indebidamente y dándole cabida al enemigo, porque en definitiva es a uno o es al otro, es luz o tinieblas, no hay grises. Y en este momento Dios lo llama a algo maravilloso, ¿no? Que es justamente volverse a Él. Volvernos a Dios es algo tan supremo, tan sublime, tan de otro mundo, ¿no? Como están los cielos de la tierra. Poder estar delante de Él. Y que Él, lo primero que haga justamente, nos restaure en Él y con Él, con lo de Él. Porque obviamente que la vivencia de adentro espiritual de Jeremías estuviera muy deteriorada, capaz que era un acartonado nomás. Era un carátulas nada más, una apariencia nada más, pero en esencia poco y nada. Pero le dice, si se convirtiere yo te restauraré, pero también le dice, y delante de mí estarás. Ahí donde nos derrite la presencia de Dios. Ahí donde sentimos que todo lo demás no vale la pena y no hay nada que se le compare a estar delante del Rey. Eso que nos hace sentir realmente aprobados, no creernos que somos aprobados nada más, sino nos hace sentir. Nos da testimonio su espíritu de que somos sus hijos, que somos aprobados y que tenemos de Él su agrado. Como fue su espíritu y la voz de Dios desde el cielo, hablando de que en su Hijo tenía complacencia. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuántas cosas están fuera de lugar de lo que desearías? ¿Cuánto más en la medida de Dios? Imagínate. Dios, que es perfecto en la medida también establecida y pensada para la medida de felicidad de cada uno de nosotros, es mucho más alto. Tanto que cuando Él viene con sus palabras y promesas, nos sorprenden tanto que nos derretimos y decimos, wow, estas tan grandes cosas, Dios, tú tienes para mí, me las prometes. O sea, cuando se habla de restauración, se habla no de restauración en medida humana, sino en medida divina. En una medida así desbordada, incalculada. Yo te restauraré, delante de mí estarás. Pero también dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vas a cumplir tu ministerio de profeta, va a salir mi palabra por tu boca. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir eso? Si dejás lo malo, dejás lo vil, lo indebido, lo desagradable, lo imperfecto, lo impuro, lo que a Dios no le agrada, si eso lo dejás y entresacás todo eso bueno que me dijiste que tenés, Jeremías, que no se lo negó Dios, gran parte de eso, ¿no? Algunas cosas aparecen como así negadas, pero la verdad es que Él tenía cosas buenas. Claro que no todo es malo, pero la medida de conversión tiene que ser tal que agrademos a Dios, lleguemos con la conformidad del corazón de Dios, como no lo estaba logrando ni siquiera el mismo Jeremías, para entonces ser restaurados, para estar delante de Él
Y también le termina diciendo para que seas como mi boca. Y la presión de masa le dice, bueno, mira, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tremendo. La presión de masa, ¿no? Nos sentimos y nos parece que somos una gran, terrible minoría. Ya vamos a ser mucho más, lo creemos. Pero donde vos y yo solitariamente estemos, somos mayoría porque el poderoso está con nosotros. Somos lo más influyente y más de lo que te puedes jamás imaginar. Los demás de alguna forma perciben que en vos hay algo diferente. El peso de la presencia de Dios viaja contigo y está donde vos vayas. Yo soy una persona literalmente diferente ante el sentimiento y la mirada de los demás. Ni te habla el mundo espiritual cómo te ve, cómo te respeta y cómo te teme. Pero todo esto se habría de potenciar y no habría de estar debilitado como en verdad estaba en Jeremías todavía, si hubiera conversión. Y si él se convertía a Dios y no a ellos, al resto del mundo, entonces te pondré en este pueblo por muro fortificado. Vas a tener problemas, van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo te guardaré, como que Dios dijera, como yo te defenderé y te libraré de los malos y te redimiré de la mano de los más fuertes. Hoy celebramos la redención, Santa Cena. En Cristo estamos redimidos, comprados de los malos y de los fuertes. En Cristo podemos posicionarnos de una manera tal que podamos volver nuestra rebelde humanidad también. Porque como Jeremías nosotros un tanto más, ¿no? Porque si este buen hombre, este escogido entre todos, casi que no quedaba más nadie de su estirpe, toda la nación se había vuelto de Dios, se había alejado. Pero este, como alguien puesto para molestarlos de parte de Dios y avisarles los males que habrían de venir y vinieron, Terrible lo que le tocó vivir en la historia de Israel en los días inmediatos a las profecías de Jeremías, por lo cual él no se ganó amigos sino enemigos por todo esto. Y por eso tanta presión, tanta incomodidad, tantos desajustes, pero qué bueno Dios que nos ajusta y nos alinea y nos pone en orden en nuestra casa. ¿Por qué no cerrás tus ojos y decirle, Señor, poné en orden mi casa? Poné en orden mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mi autoestima. Poneme en orden. Porque lo que menos quiero es levantar mi rostro contra el cielo. Lo que menos quiero es acusarte a ti. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? ¿Estaba ya haciendo un eco de Dios o del otro, del enemigo? Porque ¿quién es el acusador? Y Jeremías mismo está increpando a Dios como diciéndole, de mí te olvidaste, de mí te desentendiste, y mi dolor y mi herida no tuvo curación. Y has venido a ser como algo, como cosa, mirá lo que dice, como cosa ilusoria. Puede ser que nosotros podamos caer en esa gravedad tan baja y entrar a quedar sumisos de estos pensamientos, y lo que es peor, creyéndonos o suponiéndonos que estamos bien. Mientras tanto nuestra restauración se retrasa, se retarda, con un Dios que se apresura y quiere apresurarse, pero no necesita delante de él. Conviértete a mí, le dice a Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil. Conviértanse en ellos a ti, no tú a ellos, y yo te restauraré. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195.
para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.